Ataque 77 haciendo 2 de abril, que temazo de Ataque 77, la verdad. Hay mucha música del 2 de abril. Yo, la verdad que en las redes veía mucho lo de Ciro, pero hay muchísimos temas y el rock nacional le ha brindado mucho homenaje a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas. Y está Sergio Serangeli para charlar con nosotros, también veterano, héroe, excombatiente de Malvinas, quien ha trabajado en la universidad ya hace del 2009 que está jubilado, pero es un gusto tenerte acá. Sergio, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Mati, bien, gracias. Hola, Gaby. Bien, sí, bien, un gusto estar con ustedes un año más en esta fecha, conmemorando la gesta del 2 de abril. Exactamente. Que si bien yo pienso nosotros fuimos una circunstancia nomás, pero la causa es mucho más grande, más extensa que esa gesta del 82 en sí, digamos. Sí, que data de mucho tiempo también, sí. De que está el invasor en ese lugar, ¿no? De 1833, creo. 1833, sí. Exactamente, que están los ingleses invadiendo nuestro territorio. Sí. El territorio de las Malvinas. Contanos un poquito primero de tu historia, Sergio, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que se te convocó? ¿Cómo llegaste? Sí, yo en realidad estaba haciendo el servicio militar obligatorio, que en esa época era obligatorio, digamos, por ley. ¿Clase 62, 63? 62, clase 62, sí. Y bueno, por el número que tenía, el número de sorteo era a un número alto, 986, me tocó Infantería de Marina. Y hice el servicio militar en el batallón de Infantería Marina número 5 en Río Grande, Tierra del Fuego, en el año 81. Sí. Y bueno, la guerra fue en el 82, yo ya había cumplido 11 meses de los 14 que era el servicio militar cuando fue la toma por la recuperación de Malvinas, digamos. Bien, y nuestro batallón, por las cercanías, digamos, y por la ambientación que nosotros teníamos con el clima, el clima es similar, igual, digamos. Claro. Así que bueno, nuestro batallón fue a Malvinas a ocupar la defensa de Puerto Argentino. Sí, aquellos que conocen el lugar dicen que Río Grande es lo más parecido a Malvinas. Sí, en sí. Bueno, el clima. Sí, el clima, los vientos, la lluvia, todo, sí. ¿Y vos estabas en Villa María cuando te citaron? Sí. ¿Estabas acá? Sí, no, yo, estaba en Río Grande cumpliendo el servicio militar, sí. Yo fui incorporado en el año 1981. Claro. Y bueno, estuve allá y bueno, me faltaba ya 3 meses para venirme de baja cuando tomaron las islas. Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo le comunicaste a tu familia? ¿Cómo fue ese momento? Y viste, las comunicaciones no eran claro. como hasta ahora, ahora sí, y nos comunicamos por carta. No, y ellos nunca supieron que yo estaba en Malvinas. Supieron cuando ya estaba allá, que a los 20, 30 días que estaba allá, digamos, por carta, digamos, ¿viste? Aerogramas eran, ¿viste? Teníamos la posibilidad de hacer un aerograma, que es como un telegrama. Sí. O por cartas, pero las cartas demoraban mucho tiempo. Claro. Y además a mí me tocó en un monte que se llama Sapperhill, que está a 8 kilómetros de Puerto Argentino. Sí. Hay varios montes que rodean a Puerto Argentino. Está Monte London, Monte Tumbledon, Monte William, Monte Dos Hermanas y Monte Sapperhill. Bien. Y nuestro batallón era como la Infantería Marina. La Infantería Marina está preparada, digamos, para hacer desembarcos, como lo hicieron el 2 de abril, la Infantería Marina, el batallón número 2 de Puerto Belgrano, y para repeler los desembarcos del enemigo. En este caso, ahí estábamos nosotros, pero ellos, al no poder desembarcar en esa zona que era más accesible para tomar la capital, que era Puerto Argentino, desembarcaron a 70 kilómetros de ahí en Bahía San Carlos, sí, Estrecho San Carlos se llama, que donde había menos efectivo. Ellos tenían
algún sistema de inteligencia o que Claro. sabían dónde había más o menos resistencia, digamos, para poder desembarcar. Sí, Asimismo, no les fue fácil. No, para nada. ¿Y vos estabas en tierra? Ahí, Sí. Vos estabas en Sí, tierra. estaba en un monte, le llaman un monte, Sí. pero es una montaña de piedras que, Ujú. bueno, ahí, acá... Tuviste la fortuna de no estar en el Belgrano. No, porque yo lo mío estaba en infantería marina, porque la Armada Argentina tiene marinería, que Sí. se llama, que son la gente que anda en los buques, Exacto. aviación naval, que Ujú. son por ejemplo, los pilotos de los Super Étendard, esto que llevan Sí. eso sé, que eso es aviación naval, y tiene infantería marina, que es los que están en tierra, Los que están ya en te digo, tierra, para hacer el claro. desembarco o para prever desembarco, sí. Bien, Sí, perfecto. pero aclaro que yo era soldado conscripto, digamos, no era militar. No, y tenías una formación de cualquier colimba. En ese momento. La formación que teníamos, porque ya hacía un año que estábamos en esa zona y teníamos teníamos una formación bastante, íbamos de campaña ahí en la Isla Grande, Tierra del Fuego, Sí. cada 3 meses, unos 15 o 20 días estábamos de campaña y... Sí, pero no con estaban armas de preparados para guerra. una guerra. No, nadie, Claro, sí, nadie, sí, claro. sí. Pero teníamos la ventaja esa de que estábamos aclimatados Ujú. a esas temperaturas. Sí. Ya hace un año que teníamos mejor manejo conocimiento y manejo de las armas y estrategia y todo lo demás, que bueno, nos fue un poco más liviano que a otros compañeros que, por ejemplo, de la clase 63, que recién ingresaban, Claro. o más los que eran del norte, de Corrientes, de Chaco, o los mismos acá de Artillería de Córdoba, bueno, en ese sentido tuvimos un poco más aliviado porque estábamos aclimatados, digamos, al frío y a esas condiciones, digamos. Sí. Sergio, ¿tu estadía en las islas siempre fue en ese lugar? Sí. o- Nosotros volamos de Río Grande a Malvinas después de la toma. Volamos el 6 de abril en un avión de la Armada Argentina. Ujú. Y desde allí fuimos trasladados directamente a Zapper Hill, que es el lugar que estábamos destinados. Ujú. Y sí, ahí permanecimos hasta el 14 de junio, que terminó la guerra, y yo volví. Tuve 9 días prisioneros, ahí en Malvinas, y regresé llegué a Ushuaia el 24 de junio, y recién me dieron la baja porque no había vuelos para venir de la Isla Grande al continente el 3 de septiembre. Es O decir, sea que hice 17 meses de servicio militar. Uf. Y una guerra. Y una guerra, Sí, ¿no? Claro, nada más y un nada bonus menos. track. Sí. sí. Y después, septiembre, y esa vuelta, ¿cómo fue? Bueno, cuando había vuelos que pudimos regresar, éramos 4 nomás de Villa María. Ajá. Sí, y 2 ya fallecieron. Un de Ballesteros Sur era el otro chico, falleció, y nos dieron en un vuelo de la Armada hasta Ezeiza, y ahí quedamos varados sin dinero, Ajá. Nada, así que era cuestión nos pudimos venir como pudimos y llegar solo. Acá ya todo el mundo se había olvidado de todo, ¿no? Fue duro, Sí. fue duro al principio, sí. Sí, me imagino la dureza. Y en las islas, ¿cómo te atravesó a vos la guerra? ¿Cómo no? Sí, fue difícil porque a partir del 1 de mayo que ellos empezó a bloquear las islas con los buques, empezaron los bombardeos navales, Ujú. que el mismo 1 de mayo nosotros tuvimos un compañero muerto y 7 heridos, ese mismo día primero, que fue algo que bombardearon el aeropuerto también. Bueno, y de ahí hasta todos los días había bombardeos navales, generalmente de noche. De día eran de avión y bueno, nosotros estábamos en
resguardados entre las piedras. Habíamos hecho covachas, le llamamos nosotros, pero Sí. ahí estábamos entre las piedras para resguardarnos de las bombas, porque otra cosa no podíamos hacer, porque salvo hacer guardia cuando se podía, que no había bombardeo, pero ellos cuando desembarcan el 28 de mayo estaba a 70 kilómetros de ahí, Claro. al oeste, Sí. en cerca de Darwin, ahí así que bueno, y después ellos avanzaron y a nosotros nos atacan el 13 de junio por la noche y el 14 de la mañana, cuando el general que era el comandante en esa época, Menéndez, firmaron porque toman primero el pueblo que las partes de los montes, digamos. Sí. Ahí llegan antes los que eran las compañías de paracaidistas de los británicos, venían por el lado oeste y todo después los marines, las guardias escocesas, las guardias francesas, escocesas y galeses venían por el sector donde estábamos nosotros, del oeste, perdón, y claro, ellos demoraron más en llegar, así que nosotros parte de la mañana del 14 de junio no teníamos comunicaciones, así que seguimos combatiendo sin saber que ya se había firmado Que había terminado la guerra. Sí, Claro. sí, sí. Y después Y ahí se da lo de la prisión. Sí, ahí ya ellos no nos pudieron tomar prisioneros en nuestra posición, Bien. sino nos toman en el pueblo, a la entrada de Puerto Argentino, cuando nos replegamos. Sí. Bien. ¿Y ahí cómo los tratan? Sí, no nos trataron mal, pero sí era destrato, digamos, porque nos encerraron en un galpón ahí de la Parkland Company, que son los dueños de todo ahí de todo lo de que es ahora en Malvinas. Sí. Y 2 días encerrado ahí, y después tuvimos 4 días más en el aeropuerto, también a la intemperie. Uf. Y después otro par de días más en el pueblo, hasta que finalmente nos rescata la Cruz Roja Internacional. Sí. Y bueno, nos llevan fuera de la bahía en barcazas, y ahí estaba el buque Hospital Almirante Irizar, y en ese regresamos, sí, el 23 de junio. De junio. Bien. Sí, decías de los primeros años complicados después de la vuelta. ¿Eso fue cambiando con el tiempo? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo ves hoy la cuestión Malvinas? Hoy mal, pero no, en cuanto a lo personal, a lo digamos de personal, en cuanto a nosotros, digamos, a los excombatientes, los primeros 10 años directamente fuimos olvidados por completo. En el año 91 recibimos por primera vez un reconocimiento del gobierno nacional, del gobierno de turno entonces, que ya estaba Menem, y que era solamente una pensión graciable, que era, como escuchaba recién el abogado Juan, digamos, claro. Sí, que eran 145 pesos. Y bueno, recién después, ya en el 2003, con el gobierno de Néstor Kirchner, ahí sí nos cambió, fuimos reconocidos ya con el tema salud, que bueno, ahora si bien tenemos PAMI, pero una resolución que es la 191, que tenemos otros beneficios que bueno, actualmente no se están cumpliendo. Y el tema de la pensión también, una pensión que más o menos permitía, que son tres mínimas jubilatorias, digamos. No tenemos bono porque es más de una mínima. Claro, porque es más de una mínima. Bono, sí. Pero bueno, a partir de 2003, cuando ya empezamos a ser reconocidos ya de te estoy hablando de los soldados ex-conscriptos.
porque los que eran los militares, digamos, ellos a la vuelta de Malvinas tuvieron un automático, un cargo superior al que tenían, y además, sí, un cargo superior, y además le pagaban un plus. El Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas, que es lo que, como el ANSES, digamos, de las Fuerzas Armadas, le pagaba un plus por haber combatido en las Malvinas. Así que ellos... y a la gran mayoría nada, que eran ustedes. No, claro, el 80% éramos soldados conscriptos, digamos. Sí. Y un 20% eran militares, que ellos... sí, en ese caso nunca estuvimos unidos con ellos por... gracias a Dios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en la situación actual, bueno, no en lo digamos, preocupados, alarmados, triste por el discurso del presidente ayer, tremendo. No hay palabras para definirlo, tratando a los habitantes digamos, a los que están habitando nuestras Malvinas, digamos, de malvinenses, y de cuando son una población implantada. Claro. No hay forma de que ellos puedan llegar a tener una autodeterminación, digamos. Es más, ya hicieron hace 3-4 años un plebiscito ahí en el Reino Unido y el 95% quiere ser inglés. O sea, además preocupado también por lo que habló de reforzar las Fuerzas Armadas, habló de algo así como de amenazas dijo amenazas externas al país, y no tenemos de hace ni el país ni la región no tiene amenazas de guerra. Reforzar las Fuerzas Armadas para amenazas externas, que no tiene asidero, digamos, una cosa, bueno, todo muy muy preocupante. Sí, además admirando a Margaret Thatcher, tener una foto de Margaret Thatcher en su despacho. ¿Qué les produce a ustedes todo eso? No, repulsión. Además, el acto de ayer, los veteranos de guerra que había, los quedaron afuera, no pudieron entrar. Solamente había por lo que vi, eran unos viejos carcamanes ahí que se ve que eran militares, que ni siquiera eran combatientes, y su gabinete, ¿viste? O sea, sin palabras, o sea, por eso alarmados por lo que puede pasar con nuestra soberanía sobre el Atlántico Sur en temas de relaciones internacionales y todo lo demás. ¿Podemos decir que este es el peor presidente, hablando de democracia, con respecto a Malvinas? Del retorno a la democracia hasta ahora, sí, lejos, sí. Sí, porque el gobierno primer gobierno después en el 83, no hizo tanto, digamos, pero tampoco lo que está haciendo este presidente. Y después el gobierno de Menem, particularmente a mí no me gustó, pero todos los gobiernos, inclusive hasta el gobierno de Mauricio Macri, llevó adelante el constante reclamo sobre nuestra soberanía, que se viene haciendo de 1960, digamos. Y que la ONU viene instando a Reino Unido a que se sienta a negociar. No es que nos devuelva las islas, sino que se sientan a negociar. Pero bueno, los poderes se ve que...
Sergio, ¿y a la gente en torno a Malvinas y a ustedes, cómo la ves? ¿Cómo sentís? No, la sociedad bien. Al principio yo creo que después con el correr, después de 40 años, uno entiende un poco porque somos un país que nunca tuvimos, digamos, en todo el siglo XX, nunca tuvimos una guerra. ¿No? Así que es un poco entendible digamos, lo que pasó los primeros 10 años que fuimos, además que hubo un plan de desmalvinización, Sí. digamos, y de que no se supiera lo que había pasado, de no ser por el informe Rattenbach, que claramente está muy bien hecho y salvo eso, como lo que me preguntas vos, Gaby, de la sociedad, claro, no es una sociedad que estaba acostumbrada a tener veteranos de guerra o a lo mejor es entendible lo que pasó. Lo que no es entendible es por parte del Estado. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí, Y pese a este a este posicionamiento del que estamos haciendo mención del Estado, yo noté, pero me dieron ustedes que no se ve lo mismo en la sociedad. Digo, ayer yo veía personas que quizás no se expresan de muchas cuestiones, pero sí compartiendo fotos de excombatientes, Sí, acompañando, estando en un lugar. Digo, ustedes por ahí en estas fechas deben ser bastante requeridos para ir a escuelas y esos lugares. Sí. Y ahí en esas nuevas generaciones, ¿qué te encontrás? No, estos últimos años los chicos, los jóvenes, alumnos de secundario más de todo, y primario también, dentro de su, digamos, de su formación que van teniendo, muy interesados y saben mucho más de lo que uno por ahí se queda sorprendido de cómo todo lo que saben sobre nuestra Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, digamos, en su conjunto, digamos. Sí, muy interesados y muy y bueno, y ya como yo siempre podía decir que nosotros lo que pasó en el 82 con la guerra, fuimos solamente una circunstancia de ese momento de la recuperación ahí momentánea, pero esto viene, como decíamos, ya de 1833, claro, digamos, ¿viste? Fue un manotazo también, un poco de ese gobierno militar para salvarse cuando se estaba derrocando. Casi. Sí, y Malvinas fue el último clavo que puso, que para el gobierno militar, sí. Y bueno, y lo mismo pasaba con Reino Unido, con Margaret Thatcher, claro. sí. Tenía más o menos el mismo tema que acá, y bueno, también fue una excusa para después perpetuarse, digamos, en el poder. Pero no, en cuanto a la sociedad, no, nada que... ¿Y qué pensás de los militares de ese momento, del 76 al 83? No, de un terror absoluto. ¿Sí? Un terror, sí. Yo tenía, en el 76, tenía 14 años, claro. Pero me acuerdo bien de todo y sí, bueno, terrorismo de Estado, esa es la palabra, ¿viste? Sí. Exactamente. Sí. Pero ustedes igualmente pusieron el cuerpo, porque, pusieron todo por nuestro claro, país. porque si hay algo que hay una causa, digamos, que creo, debe haber otras, pero una de las principales causas que unen a la sociedad argentina es Malvinas. Sí. Es la causa Malvinas. Ahí no, viste, no hay ni ideologías, ni de derecha, ni de izquierda, ni ningún ismo, digamos, claro. De nada. Sí. Es una de las principales... hay por ahí en el diario de acá de Villa María, he sacado el año pasado, durante el año, unos stickers que decía
Malvinas nos une. Y sí, Sí. sí. Realmente, más allá que el presidente no, en estos momentos. Claro, no. Los une excepto el presidente. Claro, sí. Faltó esa Sí. O todavía no estaba, a lo la letra mejor en ese chica, momento, claro. sí. Sí. Pero es una de las causas que, a mi ver, no sé si será porque estoy en el tema, pero que más une a los argentinos. Sí, yo siento que también. No hay grietas en eso. No. Sí. Ayer no fuiste al desfile. No ¿Por puedo algo en asistir. particular o No, por cuestiones por personales? razones de salud. Sí, bien. sí. Bien. Que viste, cuando hay desfile así, Sí. hay que estar ya mucho tiempo parado, caminando, sí. No es como un acto protocolar que son media hora, una hora. Claro. Sí. Ya cuando hay desfile Más en tiempo. sí, ahora momentáneo se me está complicando un poco. Sí, está claro. ¿Y entre ustedes cómo se llevan? ¿De los excombatientes, veteranos en Villa María? Bien, ¿no? Sí. Sí, bien. Hace ya más de 40 años, del año 84, que se tenemos juntan. el centro de veteranos de guerra, sí, entre los veteranos de guerra, estamos bien, digamos. Bien. Así Bueno, ahora que- con el museo también. Sí, el museo. El nosotros- observatorio. Sí, pudimos ir logrando a lo largo de todo esto, logrando tener nuestro monumento, que se inauguró en el año 2000, Sí. nuestra sede, ahí en Irigoyen, el 400, que fue 2004, el museo ahora hace un par de años, gracias a toda la gente que está trabajando en el Museo Malvinas Sí. acá, que realmente hacen todo ello, digamos, nosotros apoyamos únicamente, pero es todo mérito de ellos eso, así que muy conforme, sí. Qué bueno que se lo reconozcan también, por más que haya pasado mucho tiempo, pero que haya llegado también. Sí, lo importante no es, me parece a mí, vuelvo a insistir con esto, nuestra epopeya, digamos, sino Qué humildad que tenés, Sergio, igualmente. No, porque pero sí, lo te digo entiendo, en pero- serio, es Sí. que no se pierda el tema de seguir reclamando por la causa Malvinas, Claro. por la soberanía, digamos, ¿viste? Sí, Porque sí. si vamos perdiendo soberanía, perdemos entidad. Exactamente. Ya te digo, lo nuestro fue una circunstancia dentro de la causa Malvinas, digamos. Sí, bueno, que no sea solamente un recuerdo de los héroes, claro. sino de la verdadera lucha de Si ustedes. bien no se pudo recuperar, que fue momentáneo, no se pudo recuperar a perpetuidad, pero sirvió, me parece, para seguir luchando por la causa, digamos, Sí. ¿viste? por la restitución de nuestra soberanía, de nuestras islas que son nuestras. Sí, Sí. por supuesto, Bueno. son nuestras. Sí, están habitadas por- fueron y serán, como dice Exactamente, alguno sí, lema. sí, ¿no? sí. Tenés una remera hermosa. Hermosa además. remera, Sí, sí. una muy buena remera, dice Malvinas Argentina. Además, el nombre de, bueno, Y un montón de cosas Argentina. bien argentinas, Sí, como las Malvinas. sí. Claro, sí. sí. Tiene hasta el Papa Francisco, ya también tiene. Ah, ahí, ya todo. estaba el Papa Francisco, Sí. sí. Está. Mati, Charlie. Sí, no, Gaucho. es hermosa, Sí, es hermoso. hermosa realmente. No, gracias, no solamente por venir, gracias por todo. No, gracias. Por lo que gracias, hacen día a Mati, día. vos, gracias Gaby, y siempre muy agradecido con la universidad porque pasé 10 años muy buenos de mi vida laboral, digamos, y mi vida personal también, así que muy agradecido siempre con toda la comunidad universitaria y bueno, y con los muchachos también, con el Observatorio Malvinas, que están haciendo un Sí, trabajo bárbaro. gran laburo. Gaby Suárez, Sí, Marianito Mariano, Andrés, sí, todo. Pablo Hueve. Sí, también. Qué personaje. sí. Qué groso. Ellos viajaron el año pasado a pasado. Sí, Malvinas. ¿Vos sí. volviste a ir después? Sí, yo viajé en el 2009. Ah, mira. Sí. Y bueno, y como hice contactos allá con gente allá, siempre que va alguien, por ejemplo en este caso que fueron ellos, también le hice algunos contactos para facilitarle un poco el viaje, que no es No es fácil. tan fácil, ¿no? no es tan fácil, sí.
Para nada. Sí, para sí, nada. sí, sí. Bueno, Sergio, gracias No, nuevamente muy por agradecido. venir y sos un orgullo, yo se lo digo, en nombre de la universidad para mí, sos un gran orgullo. No, bueno, es muy, nuestro. muy agradecido a ustedes, agradecido soy yo y bueno, estoy para cuando lo requieran. Bien, Nosotros. bárbaro. Bien, gracias. Gracias. Por favor, quiero una remera de esa además. Está también. buenísimo. se la vamos a sacar ahora, Sergio, ¿no? Sí. Ahora le damos una de las nuestras y nos quedamos solos. Claro, quedamos con esa. Sergio Serangeli, excombatiente, veterano de guerra, héroe de Malvinas, por la radio de la UNI pasó por volver a casa. Ha sido un gusto poder charlar con él, realmente. Escuchamos un tema, obviamente, pensando en Malvinas. No volvieron más vivo, es en vivo este tema, no volvieron más, se llama De Callejero, que es tremendo tema también para recordar a los héroes de Malvinas. Dale, vamos, Gonzo, cuando quieras. Usted dispone. Por favor, luces.